Bueno, tenemos estrenos y estrenos que nos llegan ya esta semana porque esta película se estrena a partir de todo este octubre, la vamos a poder disfrutar en el Cultural San Martín. Estoy hablando de la película Cocanis, Camino al Carnaval, ópera prima, gran ópera prima del señor Fabián Dueck, que le agradezco antes que nada que esté ahí del otro lado para charlar un poquito acerca de esta su ópera prima. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, Fabián, contanos un poco, vos venís ya del ámbito audiovisual, pero bueno, esta es tu primer película en solitario, esta gran producción. Contanos cómo surgió, cuál fue la génesis, la semilla para Cocanis. Bien, sí, yo vengo hace años trabajando, soy un trabajador de la industria del cine, específicamente de la postproducción. Hace unos años me acercaron la idea, digamos, dos muchachos que trabajaban grabando folclore a conjuntos de distintos lugares, pero específicamente de la comunidad boliviana. La idea surgió un poco entre los mismos cocanis, ya vamos a hablar de qué son los cocanis. Son bailarines de una fraternidad, de un grupo que participa del carnaval, un grupo folclórico, y entre ellos surgió la intención de contar un poco para que la gente supiera más claramente de qué se trataba. Estos chicos que luego terminaron siendo parte de la película, José Campos como guionista y camarógrafo, Víctor Caguana como camarógrafo, tremendo camarógrafo. Eh, y ahí arrancamos a investigar, a estudiar, a contactarnos con ellos ya estaban en contacto, yo empecé a entrar en contacto con ellos, a conocerlos un poco más, a entender un poco más de qué se trataba. Esto conectó con intereses míos, digamos, que tienen que ver con la historia, con la antropología, berretines personales, como entender el origen de los nombres, el origen de, por ejemplo, de los rituales o de las ceremonias. El carnaval es quizás una de las festividades, quizás la más antigua de la humanidad global. La palabra cultura viene de cultivar. El hombre se asentó en un lugar y cuando empezó a cultivar, empezó a cuidar ese cultivo y a soportar las inclemencias del tiempo y finalmente cosecharlo. Y el carnaval es originalmente la fiesta de la cosecha, es festejar los frutos recibidos. En el caso de la cultura del altiplano es un agradecimiento a la Pachamama por los frutos recibidos. En la cultura andina se llama ese carnaval originario Anata Andina, y el carnaval, bueno, tiene otros orígenes, se mezcla con algunos componentes de la cultura europea y española específicamente a partir de la brutal conquista de América. Ese es el origen, y bueno, después, nada, conecta con cosas personales. Yo soy nieto de inmigrantes, como muchos en la Argentina. Mis abuelos perdieron su idioma, sus nombres originarios, y nosotros lo fuimos recuperando con el tiempo, porque es parte de nuestras curiosidades, nuestras necesidades, armarte un pasado, una tradición, saber entender de dónde venís y a dónde vas, y eso también me conectó con la película. La película trata sobre la vida de un grupito pequeño de inmigrantes bolivianos que viven y trabajan en Argentina, pero que tienen fuertes vínculos con su tierra y con su cultura y vuelven cada año a bailar en el carnaval, y lo hacen particularmente dentro de uno de los grupos, dentro de una de las fraternidades, que es la fraternidad Cocani, eh, que bueno, tiene una larga tradición, ya hablaremos de eso después. Ujú. Bueno, la película, como decís vos, se gestó hace un tiempo, ya venías quizás ahí tramándola, y cuando te decidiste filmarla, bueno, dos hechos relevantes dentro de lo que es la historia, tanto boliviana como la historia mundial, porque caíste, o se ve en el documental, el golpe a Evo Morales, y después, bueno, justo ahí, no spoileamos nada, pero después también pandemia. ¿Cómo fue este movimiento, más allá de que
se siguió filmando porque es parte de lo que se ve en el documental, pero me parece que eso también debe haber cambiado mucho en lo que ustedes tenían pensado mostrar, ¿o no? Sí, el proyecto se presentó en el 18, nos lo aprobaron en el 19, inmediatamente entramos en conexión con la gente para activar. Sucedieron más cosas. Lo primero que nos sucedió fue que el que iba a ser el protagonista, su hijo tuvo un pequeño accidente, lo cual hizo que decidiera no viajar, y ahí, bueno, también en esa reconexión con la gente, elegir nuevos protagonistas, nuevos compañeros de viaje. En ese momento eran las elecciones en Argentina y en Bolivia, y fue un año de mucha crisis económica. Eso afecta al cine porque nosotros hicimos la película fundamentalmente con un subsidio del INCA, del Instituto de Cine Argentino, y la plata que vos recibís se va deteriorando permanentemente. Además, bueno, hubo cambio de autoridades en el INCA por el cambio de gobierno entre Macri y Fernández, lo cual generó un delay en el cobro de las cuotas, bueno, justo en medio del momento. El golpe también nos trajo algunos problemas. Nosotros teníamos el apoyo de la Embajada de Bolivia, ese apoyo se perdió, y una contingencia en medio de la película, que se ve en la película un poco confusamente quizás, es que nuestra protagonista, que viaja a Bolivia porque ella vive separada de sus hijos, una de ellas, Charo Flores, porque en el inicio son dos protagonistas, tanto Charo como Alejandra Barriga. Charo viaja a firmar un permiso de viaje para su hijo y queda encerrada justo en medio de los líos previos y posteriores al golpe, y durante 4 semanas la perdemos del rodaje. Bueno, generó una incertidumbre, no se sabía si se iba a hacer el carnaval o no. Recién en diciembre se confirmó que arrancaba, entonces en lugar de viajar en noviembre, viajamos en diciembre, y fue así, y terminamos grabando casi durante de septiembre a febrero. Volvimos del carnaval un 3 de marzo, con la idea de seguir grabando, porque había un montón de cosas. Digamos, el documental tiene esta cuestión que es ingobernable, ¿no? Se van presentando situaciones y uno va produciendo en base a lo que cree que va a suceder, y después suceden otras cosas. Íbamos a seguir grabando y se decidió, bueno, no sabemos qué va a pasar, nadie sabía nada, vamos a montar. Y trabajar en pandemia, que fue bastante sufrido, porque trabajar solos, mal comunicados, fue una dificultad adicional, pero bueno, se transitó, se logró, se abrió la posibilidad. Queríamos estrenarla en octubre. El 12 de octubre se hace una festividad en Buenos Aires que se hace hace muchos años. Antes era más amplia, se festejaba la Semana de Bolivia. Ahora el 12 de octubre se hace una salida folclórica en la Avenida de Mayo, que es casualmente cómo empieza la película. Y bueno, surgió la posibilidad del Centro Cultural San Martín, que nos recibió acogedoramente, la aceptamos, y bueno, termina el ciclo de realización, por suerte, y empieza el camino real de la película, que es ir al encuentro de un público, y esperemos lograrlo. Ujú. Bien, en lo que se puede ver en el documental es mucha historia, muy buen material de archivo también. ¿Cómo fue hacer esta mixtura entre lo que fueron tanto las entrevistas, el material de archivo, y sobre todo también tener una línea? No sé si ustedes ya, más allá de estos imprevistos que nos enteramos ahora, tenían una línea ya definida, y bueno, o tuvieron que ir ahí tapando baches a medida que avanzaban. Pero bueno, ¿cómo fue esto de mezclar lo que tenían de archivo histórico? Que la verdad que, para quien no conoce lo que es el carnaval, es un carnaval que dura 15 días más o menos, 2 semanas y pico, y que seguramente cuando vean el documental les va a dar muchas ganas de ir a presenciarlo en persona. ¿Cómo fueron estos testimonios? Y si a medida que ustedes iban realizándolos, se iban generando más contactos para tener un poco más de material y de historia para el documental. Mira, nosotros arrancamos con una idea de realización, vamos a ponerlo entre comillas, una especie de cinema verité, de ser parte de la situación, acompañando.
empieza en un tono y después empiezan a presentar situaciones, que es que los personajes viajan, no están disponibles, se generan situaciones. Cuando viajamos, viajamos con cierta incertidumbre, tanto al primer viaje en diciembre como al segundo en febrero, entonces empezamos a adaptar las cosas. Como te contaba, nosotros pensábamos grabar para ilustrar sobre todo los nexos entre secuencias y poder contar un poco más fluidamente determinadas situaciones que eran muy complejas de contar en el momento por la distancia, porque no disponíamos del material, y eso fue lo que no se pudo generar. Entonces de repente termina en la película material que nosotros pensábamos solamente como parte del proceso de investigación y de desarrollo de la película. Eh, con respecto al material de archivo, se generó algo interesante que se fue generando en el contacto con la gente. Ellos son muy cuidadosos, muy apasionados, pero muy cuidadosos de su propia cultura, y como han sufrido mucho de la apropiación cultural, esto de que venga alguien y vea una escena y le cambie el sentido de esa escena y lo convierta en un espectáculo, algo a lo que ellos se resisten muy fuertemente. El tema de entrar en contacto, de generar un vínculo, de manifestar un modo de pensamiento propio, de ver cómo abordamos las situaciones, va generando un vínculo, y a partir de esos vínculos que fuimos generando, tuvimos acceso a dos tipos de archivos. Por un lado, archivos personales de muchos de estos Kokani. Los Kokani, los distintos grupos folclóricos que participan del carnaval se generaron sobre todo a principios y mediados del 1900, cuando Oruro como ciudad tiene una explosión económica y tiene el poder económico de poder llevar adelante estos proyectos. Y la mayor parte de estos grupos tienen orígenes gremiales. Los cocanis eran los vendedores de la hoja milenaria de la coca. Ellos tienen sus propias tradiciones, sus propias costumbres, eligieron una historia que van a contar y un modo de contarla. Entonces, en ese tránsito, nosotros, al entrar en contacto con ellos, entramos también en contacto con muchos que son familiarmente como custodios, como recreadores, como reconstructores permanentes de esta tradición. Y ellos nos comparten buena parte de ese material histórico que es muy difícil de conseguir de otra manera. Y al mismo tiempo nos brindaron una historia en sus palabras, una historia muy detallada, muy profunda, que tiene un encuadre muy particular. Intelectualmente ellos tienen una manera de abordar su propia historia y los conflictos culturales e ideológicos muy personal, muy rica, que tiene origen en los movimientos políticos de la década del 50 y del 60 del siglo pasado. Y bueno, a partir de ese otro archivo oral, nosotros reconstruimos parte de esa historia, eso lo hice yo, a partir de investigar el material que estaba disponible. Como además estábamos en pandemia, toda esa investigación fue online, entonces recurrí a bibliotecas públicas, sobre todo de Estados Unidos, a algunos materiales publicados en algunas librerías libres, digamos, materiales que cuando se ponen dentro de la librería son liberados de derechos y que se pueden utilizar en la medida en que uno cite las fuentes, cosa que se hizo rigurosamente y que están en los títulos para que cualquiera pueda saber de dónde sacamos el material y cuál es la fuente, y eso es lo que terminó por armar ese segundo acto de la película más histórico, más antropológico, que a mí me resulta de mucho interés, pero que tiene cierta ruptura estética, si se quiere, con la primera y la última parte, que son más el documental de seguimiento, digamos, la cámara metida en la situación. Creo que está logrado en el sentido de que hemos dado una armonía a la historia, aunque, digo, digo, me refiero a la narrativa, va cambiando a lo largo de la película, de la mano de todo lo que nos iba pasando, y de la conciencia de que íbamos a tener que terminar la película así como estábamos, ¿no? Más allá de las condiciones reales de producción, ¿no? Uno hace una película con un subsidio pequeño, es la vía más pequeña, entonces no podés extenderte tampoco en el tiempo, hay límites
legales incluso, hay que terminar las películas en un tiempo, y bueno, esos límites también te fuerzan a tomar decisiones. Yo trabajé mucho con los Puenzo, y Luis Puenzo tiene en su recepción un cartel que dice: ¿qué tomás para ser feliz? Y la respuesta es decisiones. Y es así, uno se la pasa decidiendo, deja cosas afuera. Había muchas subtramas, muchos subtemas muy, muy interesantes. Tuvimos que elegir una línea, y bueno, todo esto también de alguna manera nos ayudó a agarrar el camino, encararlo con decisión, y bueno, ahora queda el juicio de la gente cuando ve la película, a ver qué piensa. Bien, bien. Yo creo que a modo personal la gente va a descubrir un mundo que quizás no conocía, o por lo menos lo tenía visto, pero no lo tenía tan profundizado, y eso es conocer un poco más lo que es América Latina en este caso. Contabas de todo esto que vivieron, esta epopeya para tener este Cocanis, este documental. Y lo que te quería consultar ahora, más para el lado de lo técnico, ¿cómo fue el tema del montaje y la edición? Porque ustedes, como decís vos, fue en pandemia, fue a la distancia, todo, pero con todo el material que seguramente tuvieron, con las idas y vueltas y todo, debe haber sido bastante, no sé si un poco más complicado, pero a como quedó no se nota, pero debe haber sido complicado. Fue complejo, nosotros teníamos más de 55 horas grabadas, la película duró 1 hora y media. Laburar a distancia, no tener el diálogo personal, fue una dificultad adicional muy importante, al menos lo fue para mí, porque no trabajé solo, trabajé con un conjunto de gente, una primer montajista, Cristina del Contepro, un segundo montajista, Darío Fernández, y yo trabajando de director y de cuasi montajista, porque son vicios del oficio, lo he hecho otras veces y me cuesta dejarlo completamente en manos de otro. El proceso fue un embudo. Fuimos generando primero secuencias, entendiendo el material, qué es lo que estaba bien contado, qué es lo que estaba mal contado, cuáles eran las historias más fuertes. Hubo cosas muy bien contadas y muy lindas que quedaron afuera. Por ejemplo, vos viste la película y sabés que hay una parte dedicada a los artesanos del carnaval, y nosotros ahí habíamos hecho una cosa bastante más amplia, pero era muy larga y cortaba el ritmo de lo que se estaba contando. Y hubo que tomar la decisión de dejarlo en un clipcito y poder mostrarlos, pero no darles palabra. Eso como un ejemplo de tantos. Entonces fue ahí un embudo, fue ir encerrando, tomando decisiones, fortalecer una estructura narrativa, elegir. La verdad es que hubo un trabajo maravilloso, yo creo que el carnaval está muy lindo contado. Ahí Darío Fernández, que fue el montajista principal de la película, hizo un trabajo fenomenal. Uno, digo, como realizador, ¿no? Hablando, vos tenés un evento donde participan de tu colectivo importante 1.500 personas, y están dispersos a lo largo de 10 calles, y vos tenés 2 equipos de cámara. ¿Cómo lo contás? Y además eso tiene muchos momentos, porque nada más que el día digamos, el sábado de carnaval, que es cuando salen por primera vez con los trajes de carnaval, con las caretas, digamos, con el equipo a full, la gente arranca a las 5 de la mañana, se prepara, se reúnen, se coordinan, esperan el momento en que le den bandera de largada, porque si hay más de 50 grupos participando y hay grupos de 100 personas, pero hay un grupo de 1.800, evidentemente hay atrasos, hay vueltas, giran por toda la ciudad, van por la avenida principal, la 6 de agosto, pasan por la plaza donde está el escenario principal, hasta ir a una especie de, lo vamos a poner en términos brasileños, de Sambódromo, que es donde están las autoridades, y es, digamos, el lugar donde se muestran oficialmente, para en una última curva acceder al playón de la iglesia, donde llegan a saludar a la Virgen, porque el carnaval es una procesión. Se hace una promesa a la Virgen y se la cumple, trabajando todo el año, haciendo la procesión y llegando a la Virgen, para
desear estar el año próximo en ese mismo lugar, porque como dice uno de nuestros protagonistas, cuando estás ahí no sabes si es la primera y última vez en que estás. Como cada cosa en la vida en realidad, pero eso es tan apasionante, tan emocionante, se pone tanto en juego, ponen tanto de ellos, tanto trabajo, tanto amor, tanto dinero, porque les cuesta realmente un dineral y nadie, esto no tiene una retribución económica para nadie. Es emotivo, es ideológico, es religioso, es familiar. Entonces, ¿cómo se contaba eso? Teníamos un material gigantesco, divino, que no entraba en una película. Y ahí entró en la mano de un excelente montajista como Darío, que le encontró la vuelta y bueno, llegó a esta condensación de lo más hermoso y poder mostrar todo, porque como vos decías, uno desde lejos dice, bueno, el carnaval es sábado y domingo, son un par de días. No, carnaval es una ceremonia enorme que empieza en noviembre, con el primer convite y la primera velada, y en febrero mismo son 17 días de corrido, desde el primer evento hasta el último, que en nuestro caso fue un encuentro particular de esta fraternidad, que es el Día del Moreno. Los cocanis cuentan una historia específica, mechada de otros elementos, que es la historia de los esclavos negros que los españoles llevaron a América para trabajar en las minas. Los aymaras, en su mayoría son de origen aymara, los ven, la raza, los hombres traídos de África fallecen en las minas, venían de otro hábitat completamente distinto, están en la altura, en el frío, los sacan de las minas, pero quedan en las quintas, en las haciendas de los españoles, el aymara los ve, y queriendo contar sus propias historias, esta gente elige contar esta historia, que es la que se recrea año a año, y el Día del Moreno es una festividad específica. Recién ahí termina el carnaval. Es una epopeya realmente. Y es la epopeya que vamos a ver y disfrutar en Cocanis, camino al carnaval. Como decías, la Virgen del Socavón creo que es el principal punto al cual ellos se refieren y quieren todos los años llegar. Y ahora, a modo personal, después de todo esto hermoso que contás con tanta pasión y que la verdad que creo que si la gente no se entusiasma con como lo estás contando para ir a ver el documental, no sé cómo más decirle a la gente que vaya a ver el documental. ¿Cómo fue, a modo personal, estar en este carnaval, vivirlo por dentro, más allá de que debe haber sido una masacre audiovisual y técnica y del físico y del cuerpo, tratar de estar en todos lados a toda hora, como decís vos, en esto que es un patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO, que también hay que decirle que la gente que esto es algo que es histórico, digamos, porque ya que lo nombren patrimonio es increíblemente bello. ¿Cómo fue vivirlo vos ahí, estar ahí? Mira, el otro día Sandra Ceballos, que es una abogada de origen indígena y que hace un programa muy lindo de folclore, me decía una imagen que me quedó grabada y se la voy a robar. Cuando vos llegás a Oruro, Oruro es un pueblo, uno lo ve un poco apagado, terroso, estás en medio de las sierras, en la altura, y de repente la ciudad se transforma. Es, entre comillas, invadida por multitudes, orureños que vienen de todos los lugares del mundo, gente de todo el mundo que viene a ver, es uno de los carnavales más importantes del mundo, gente de toda Bolivia que viene a compartir, participantes, la gente que viene a ayudar a los participantes. Como te decía, hay 2 días en particular donde sucede la Anata Andina, que es un momento específico donde la gente de campo llega a la ciudad toda junta, con sus instrumentos, con su vestuario, con su música, hacen su desfile y se van. Esas entradas y salidas son olas de calor, de pasión, de color, de festividad, es realmente emocionante y todos los días está pasando algo.
Y en el momento en que vos pensás que descansás y de repente decís, bueno, me voy a dar una vuelta, a tomar un poco de aire, vas por una calle cualquiera y hay 8 músicos tocando y gente bailando. Los bolivianos viven su cultura muy apasionadamente, todos, absolutamente todos, cantan y bailan. El folclore es algo que se enseña en la escuela y más allá de las diferencias internas que las hay y muy profundas, sobre todo entre la gente que se considera mestiza y la gente que se considera originaria, más allá de que más de la mitad de los bolivianos conservan lenguas maternas, o sea que son originarios reales, porque conservan su idioma de origen, no el castellano adaptado a cada país. Eso está en todos lados, está explotando y la ciudad está viviendo ese carnaval las 24 horas, todos esos días, hasta que de repente se termina y la ciudad se va a dormir. Y no hay nadie, y todo el mundo se volvió a su pueblo, y te quedás como, y acá hubo un carnaval. Para mí fue, yo había estudiado mucho el tema, es algo que realmente me gusta y me apasiona, pero yo aprendí todo de nuevo. Y yo que soy una persona con un sentimiento religioso muy, muy pobre, no tengo esa educación, no tengo esa cultura. Cuando estuve en la iglesia y los vi llegar, sentí algo que no es traducible ni en imágenes ni en palabras. Una pasión, una entrega que va más allá de cualquier tipo de explicación que nadie pueda dar. Y a mí me emocionó tremendamente. Nosotros hicimos una serie de fotos fijas muy lindas, el autor es Aníbal Kelbo, que fue parte de nuestro equipo, y hay una secuencia de fotos de los participantes de ese sábado sin la máscara cuando salen de la iglesia. Y en esas caras, en ese agotamiento absoluto y en esa felicidad trascendente, algo que tiene que ver con el alma grupal, no tiene que ver con algo individual, pero que se vive personalmente. Yo ahí vi una profundidad difícil de observar en otros grupos humanos. A mí me emociona tremendamente. Ojalá un día podamos exponer esas imágenes porque son tremendas. Bueno, fue sorpresa, aprendizaje, emoción, misticismo. La verdad, fue una experiencia maravillosa. Nosotros estábamos un poco menos cansados que ellos. Realmente también, como experiencia de rodaje, fue demoledora. Pero bueno, realmente se disfrutó. Y es Después tuve toda una pandemia para descansar. ahí está, por lo menos. Y es lo que se ve en el documental Cocanis, Camino al Carnaval, que les decimos y que se agenden, porque va a estar los jueves y viernes a las 19 horas y los sábados y domingos a las 17 y a las 19 horas en todo lo que es octubre. Después esperemos que se pueda estrenar en los espacios Inca para poder federalizar y que todos puedan ver esta maravilla que es la cultura boliviana y sobre todo el carnaval. Última pregunta, Fabián. ¿Vas a estar acompañando alguna de las proyecciones como para después tener una charla? Tenemos un ofrecimiento, todavía no sabemos cuándo lo vamos a concretar, de un bloque de morenada boliviano que va a ir a bailar al cine. No sé si será para la última función, para cuando cambiemos de sala. La película no va a detener su camino, va a seguir en otros centros culturales, esperemos que también en los espacios Inca. Esperemos poder sortear las dificultades que, que se le presentan a una película pequeña en presupuesto, como la nuestra, que no tiene distribuidor. Distribuir es un trabajo y un dinero importante, pero vamos a seguir trabajando para que la película se vea, porque si uno trabaja y después eso no se ve, no tiene ningún sentido. La verdad es que hay que dejar que la película haga su camino y se encuentre con la gente, y que la gente diga lo que tenga que decir sobre la película. Y bueno, ahí está la verdad.
de la milanesa. Muy bien, muy bien. Bueno, Fabián, te agradezco. Cualquier cosa, la gente, hay un Instagram que es cocanis.película, ahí van a poder estar al tanto de los movimientos y de las funciones y bueno, de lo que vaya a deparar la película, así que ahí ya también se agendan cocanis.película en Instagram. También en Sí. Facebook, con el mismo arroba, cocanis.película, en las dos redes, ahí va a haber novedades y comunicación permanente. Y nada, cuando quieras nos encontramos en la sala y charlamos, ¿cómo no? Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad y bienvenido a encontrarnos nuevamente. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Y bueno, ahí ya está hecha la invitación para la gente para que vaya y disfrute, como les dije, jueves y viernes 19 horas, sábados y domingos 17 y 19 horas. Ahí se van agendando en el Cultural San Martín para disfrutar, por lo menos en este todo octubre. Fabián, mil gracias. Gracias a vos, Pablo, gracias al ciclo y bueno, por muchos más encuentros. Hasta pronto. La morenada y de repente te emocionas, te llega algo acá. ¿Y entonces qué haces? Vas a bailar lo mejor que puedas. Vas a hacer tus pasos hermosos, tu coreografía. Vas a crear cosas hermosas. Porque es tu primera y última vez.